Hola, 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 ¿qué tal? Te agradezco a Dios que estamos nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Bueno, seguimos viendo los temas referentes al SQL. Y en esta ocasión, el video que vamos a ver es dos comandos que son muy necesarios para poder manejar los demás. En este caso es creación de base de datos y la tabla. En el video anterior vimos conceptos básicos, que es una tabla, que es una base de datos, una tupla, un atributo, etcétera. Y también cómo podemos nosotros interactuar con SQL desde la línea de comandos del MS2. Hoy vamos a ver la creación de los elementos principales. Así es que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! El comando para crear una base de datos es create database, y su sintaxis hay la forma simple o la otra la forma un poquito más especificada. La simple es create database y luego va el nombre de la base de datos. Recordemos que en SQL los comandos terminan con un punto y coma. Entonces nosotros podemos indicar que vamos a crear una base de datos utilizando esta sintaxis. La otra manera es especificar nuevos atributos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, escribiríamos create database, nombre de la base de datos, character set, el conjunto de caracteres, aquí lo tenemos que especificar, y luego el atributo collat y en el cotejamiento. Pero, ¿qué es el conjunto de caracteres? Bueno, el conjunto de caracteres no es más que los caracteres que vamos a utilizar en la base de datos. Principalmente Unicode es el estándar. ¿Por qué? Porque con él se definen todos los caracteres necesarios para la escritura en la mayoría de los idiomas hablados en la actualidad. Ahora bien, Unicode a la vez se clasifica en varios tipos de cotejamiento. Está el UTF-8, el cual utiliza un byte para representar un carácter. UTF-16 utiliza 2 bytes para representar un carácter. UTF-32 emplea 4 bytes para todos los caracteres. Y por último, bueno, aparte, UTF-8MB4, que es el que también utiliza 4 bytes para representar un carácter. Ahora bien, este es el más común, el actual, que se recomienda. Entonces, tenemos la siguiente forma. Collat especifica qué tipo de cotejamiento vamos a utilizar en la base de datos. O sea, vamos a indicar el criterio que vamos a seguir para ordenar y comparar las cadenas de caracteres, los cuales son cruciales para el manejo de las ñes y los acentos. Ojo, cuando nosotros estemos seleccionando un cotejamiento, vemos que puede haber la situación en la cual existan unas palabras que terminan en el tipo de cotejamiento. Por ejemplo, cuando termina "-cs", significa case sensitive. Case sensitive es los caracteres mayúsculas y minúsculas son diferentes, porque son sensibles al texto. Para él, no es lo mismo las mayúsculas que las minúsculas. En cambio, cuando manejamos "-ci", significa case insensitive, que los caracteres, tanto en letras mayúsculas como minúsculas, son iguales. En cambio, si utilizamos la terminación "-bin", es en binario,
¿Quiere decir que dos caracteres son iguales? Si los valores de su representación numérica también lo son. Ahora, dentro del mundo de cotejamientos que existen, se recomienda que utilicemos el UTF-8 MB4-Spanish CI. También podemos utilizar el UTF-8 MB4-Unicode-CI. Pero también otro que se recomienda es UTF-8 Spanish 2-CI al final de cada tabla. Entonces, esa es la forma de cómo utilizar. Y aquí tenemos un ejemplo. Crea una base de datos que se llama escuela. El conjunto de caracteres es UTF-8 y el cotejamiento va a ser UTF-8-General CI, o sea, que va a diferenciar entre que no va a diferenciar las letras mayúsculas y minúsculas, lo va a tomar por igual. El siguiente comando es también ya, una vez que creamos la base de datos, procederemos a crear las tablas. Y eso se consigue mediante el comando create table. Su sintaxis para manejarla es la siguiente. Create table, el nombre de la tabla, abrimos un paréntesis para especificar cuáles son los atributos o columnas que formarán parte de la misma. La sintaxis es nombre de la tabla o nombre del campo, el tipo de dato, entre paréntesis la longitud. Por longitud nos referimos a cuántos caracteres vamos a utilizar para dicho campo y las respectivas restricciones, coma. Aquí en este caso, cada vez que vamos a declarar diferentes campos, tenemos que separarlos por coma. Pero en el último renglón, cuando ya finalizamos la declaración de los atributos, ya no es necesario escribir la coma. Podemos tener 10, 15, los campos que sean necesarios. Y posteriormente podemos indicarle con la primary key que se trata de una llave primaria. Abriríamos paréntesis y adentro escribiríamos el nombre del campo que va a ser considerado como llave primaria. ¿De dónde obtenemos ese nombre del campo? De los que definimos anteriormente. ¿Sí? Y ponemos una coma porque en este ejemplo estamos indicando que vamos a declarar una llave foránea. También en la llave foránea ponemos entre paréntesis el nombre del campo que va a ser considerado como llave foránea. Y ese nombre de campo es uno de los que escribimos anteriormente, los que están aquí. Ahora, es muy importante, a diferencia de la llave primaria, utilizar reference para indicarle que hace referencia al nombre de la tabla padre. O sea, esta llave foránea está referenciada a la tabla que es la tabla maestra. Y entre paréntesis le indicamos cuál es el nombre del campo llave de esa tabla. Y una vez que ya especificamos todo y no tenemos nada más que agregar, cerraríamos el paréntesis del nombre de la tabla y sin dejar la coma, cerramos el paréntesis de la declaración de los atributos y esto es opcional. El Gine nos va a permitir definir cuál es el motor de almacenamiento. Y ahora sí, finalizamos con punto y coma. Si por alguna razón no requerimos declarar el motor de almacenamiento, entonces va a utilizar el que tenga por default. Muchas veces es my y sam. Vamos a ver. Y si no lo declaramos esto, el punto y coma quedaría junto al paréntesis. ¿Okay? Bueno, ¿a qué se refiere con el tipo de dato? Bueno, los tipos de datos nos indican de qué clase de información va a almacenar el campo o el atributo. Y en SQL se manejan muchísimos tipos de datos. Los clasifica en categorías. Por ejemplo, los del tipo entero. Y especifica tiene int
entero muy pequeño, su valor es de menos 128 a 127. Small int, entero pequeño, de menos 32.768 a 32.767. Medium int, entero de tamaño mediano. Int o integer, que es el habitual o el común, es para el entero estándar. Es menos 2.147.483.148 hasta 2.147.483.647. Y por último tenemos la otra categoría, el big int, el entero grande. Estos forman parte de los enteros. Comúnmente acostumbramos declararlo como int o integer, pero podemos hacer uso de ellos. La otra categoría son los decimales, los cuales se pueden dividir en exactos o en aproximados. Si queremos los valores exactos entre decimal, le utilizamos decimal y comúnmente entre paréntesis le indicamos cuántos números enteros separados por una coma especificamos los números decimales. O bien declaramos numérico. Y cuando son números de coma flotante o aproximados tenemos dos tipos: el float de precisión simple y el double de precisión doble. ¿Sí? Ok. El siguiente tipo de dato, la categoría, son cadenas. Aquí hay algo muy importante. Cuando son tipo char, significa que son cadenas de longitud fija. Lo máximo que acepta son 255 caracteres. ¿Por qué decimos que es de longitud fija? Porque si nosotros declaramos una variable, digamos nombre, y le ponemos char 50, ya estamos reservando 50 espacios o 50 caracteres para el nombre. Y no importa si el nombre escribe uno con 3 letras, 2 letras, 5 letras, no importa. Ya el resto de los caracteres de esos 50 lo rellena con espacios. ¿Sí? En cambio, cuando declaramos varchar es una cadena de longitud variable. El número máximo de caracteres son 65.535. Aquí la ventaja es que si yo declaro un atributo, digamos dirección, y le escribo varchar entre paréntesis 50, y para la dirección nada más ocupo 20 caracteres, nada más esos 20 caracteres los va a utilizar. Y para texto tenemos diferentes categorías: text, tiny text, medium text y long text. Son utilizados comúnmente para bloques de texto largo que almacena máximo hasta 4 GB. Y por último tenemos el enum, la enumeración, el cual nos permite seleccionar de entre un valor de 65.535 propuestas diferentes. ¿Sí? Lo que hace el enum es determina o forma la lista de valores que va a utilizar, y el primer elemento tiene el valor de 1, el segundo vale 2, el tercero vale 3, de acuerdo a la posición. Se puede ser una cadena vacía o incluso con el valor de null. Esos corresponden al tipo cadena. Para los tipos fecha y hora tenemos los siguientes: date, cuya fecha está en formato los 4 dígitos del año, mes y día. El datetime, que combina tanto la fecha y la hora en el formato año, mes y día, hora, minutos y segundos. El timestamp es similar al datetime, pero aquí hay una gran ventaja: se utiliza para registrar el momento exacto de cambios, inserciones, alguna operación que se haga en la tabla o en el registro, y se ajusta a la zona horaria que está determinada. Y los dos últimos son tipo time, que es solamente para determinar la hora del día en el formato horas, minutos y segundos, o el year, que es el año en 2 o 4 dígitos, dependiendo cómo esté configurado.
Y tenemos por último la categoría binarios y especiales. Tenemos block, skinny block, medium block y long block. Estos se utilizan comúnmente para almacenar datos binarios, como pueden ser imágenes, archivos, cualquier otra información que no sea específicamente datos, lo que ustedes quieran. Y el JSON para almacenar documentos, con lo cual se permiten la búsqueda y validación. Y los dos últimos son el bit, que ya sabemos que un bit maneja el 0 y el 1, y los tipos boolean o bool, los cuales almacenan valores del tipo booleano, solamente valor verdadero o falso. En cuanto a las restricciones, tenemos las siguientes. Si especificamos not null, significa que el campo no puede quedar vacío. Auto increment, automáticamente se incrementa el valor numérico cada vez que se agrega un nuevo registro, como si fuera un contador. Unique asegura que los valores del campo sean únicos, que no se repitan. Y default asigna un valor predeterminado si no le indicamos alguno. Y aquí también podrían caber lo de primary key, la llave primaria, y el foreign key, la llave foránea. Repito, las restricciones son opcionales. Si no las declaráramos, esta coma se recorrería acá. Deciría. Ok. Vamos a ver unos ejemplos de cómo crear una tabla utilizando esta sintaxis. Un ejemplo nada más. Bueno, vamos por lo último, que es el DIN igual al motor de almacenamiento. ¿Qué es un motor de almacenamiento? Pues son módulos que se encargan de gestionar la creación, la lectura, la actualización de datos de las tablas. O sea, es el que administra, el que va a manejar todo lo necesario para poder accesar, recuperar y guardar información de esa tabla. Y los motores de almacenamiento son MyISAM, InnoDB, MRG, MyISAM, Memory, Black Hole, CSV, Archive, Federate y Format Schema. Por el momento, como es introducción, nada más vamos a ver la diferencia entre los más comunes, el MyISAM y el InnoDB. Bueno, el MyISAM es recomendado utilizarlo cuando vamos a utilizar demasiadas consultas o queries, o le vamos a dar unas lecturas intensivas, muchas peticiones al servidor que haga búsqueda. Ahí sí se recomienda el MyISAM. Pero ¿cuál es la diferencia o la desventaja? Bueno, la desventaja es que como le da prioridad a la consulta de datos, no comprueba que la integridad de los mismos esté correcta. O sea, no pierde tiempo en verificar que esos datos no estén dañados o estén mal grabados, o que estén, por ejemplo, que diga la edad de la persona y que alguien le escribió 15 y la palabra años. O sea, él no se fija en eso, él nada más quiere rapidez en las consultas. En cambio, el InnoDB es un motor por defecto y recomendado para que cuando queremos manejar transacciones, y sobre todo es muy seguro para el manejo de claves foráneas, por lo que para mayor seguridad de las operaciones nos garantiza que los datos se persisten de forma correcta y si existe algún error podamos revertir los cambios realizados. ¿Sí? Ojo, cuando utilizamos InnoDB realiza un bloqueo cuando estamos utilizando
un bloqueo cuando estamos utilizando cualquiera de las siguientes sentencias: select, insert, update y delete. ¿Qué significa? Que si tenemos nosotros en ese momento en que uno o dos usuarios acceden a la tabla, quien llegue primero tiene la prioridad y no lo suelta hasta que termine su función. Por eso es el bloqueo. ¿Podemos cambiar el motor de almacenamiento? Claro que sí. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es modificar el archivo my.cnf. Tendríamos que buscar la sección que se llama MySQLD y ahí buscamos la llave Default Storage Engine igual a INODB. O la otra forma es directamente desde nuestra sesión ejecutar la instrucción, escribir, o ya sea en la terminal o dentro del código como comando SQL, set storage engine igual a INODB. Cualquiera de las dos es válida. Si nosotros tuviéramos la necesidad de querer saber qué motor de almacenamiento utiliza la tabla en cuestión, podemos hacer uso de esta sintaxis. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos crear diversas tablas, pero con diferentes motores de almacenamiento. La tabla INODB con un campo, dos campos, un identificador y un valor, ambos del tipo entero. Su motor de almacenamiento es INODB. Y la otra tabla, MyISAM, su motor de almacenamiento es MyISAM. Recuerden que cuando no especificamos el engine MyISAM, está tomando por default un valor. Y el valor por default es INODB. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos creando una tabla que se llama usuarios, en el cual le estamos indicando que el primer campo se llama ID, es del tipo entero, no sin signo, y se va automáticamente a incrementar cada vez que se guarde un valor, y no le ponemos restricciones, va a la coma. Luego tenemos otro campo que se llama email, que es de 30 caracteres. Tenemos otro campo que es el nombre, de tipo varchar, de 30 caracteres. Teléfono, varchar, 15. Password, varchar, de 10. Y aquí algo muy interesante. Tenemos un campo que se llama tipo usuario, el cual es una enumeración, enum. Y los valores que va a poder manejar son administrador y el usuario. Observemos que cada valor, en este caso, está entre apóstrofes separados por comas. Y por último, ponemos una coma para indicar la llave primaria, primary key, y le debemos de indicar qué campo es el que va a ser considerado como llave primaria. En este ejemplo es email, que está aquí declarado. El correo. No puede haber, para esta tabla, no puede haber dos correos iguales. ¿Sí? Y aquí vamos a ver cómo podemos agregar un usuario del tipo administrador, o sea, del tipo 1. Recordemos que en las numeraciones el primer valor vale 1, el segundo vale 2, el tercero vale 3, etc. Entonces, aquí vamos a ver que con esta instrucción, insert intro, la tabla usuarios, paréntesis, especificamos los campos que queremos utilizar. El email, y no estamos indicando el ID. ¿Por qué no lo estamos especificando aquí? Porque ya dijimos que se va a incrementar automáticamente, por eso no es necesario declararlo. Después de ahí queremos declarar el nombre, el teléfono, la contraseña, el tipo de usuario y hasta ahí. Y cerramos paréntesis
y luego le damos los valores que queremos guardar. Para el primero, Juan @email. Este primer valor se guarda en este campo. Después, el nombre Juan Suárez se guarda en el campo nombre. El teléfono, aquí me hizo falta el teléfono y el password. Porque este tipo, aquí le haría falta uno para el tipo de usuario. Entonces aquí haría una coma, apóstrofe, coma. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para el MC2. También es válido si nosotros no vamos a utilizar el valor de 1 para el primer dato, podemos decirle qué valor queremos guardar. Aquí nuevamente, aquí es email, aquí es el email, va para este. El nombre es para este. El teléfono es este, pero aquí tengo que haber ponido una apóstrofe, la coma, apóstrofe. ¿Por qué? Porque después del password viene, después del teléfono viene el password. Y ese tipo de usuario le puedo indicar directamente el administrador, o como aquí, que le indicamos el número 1. También podemos hacer un cambio de datos o una consulta, ¿sí? Por ejemplo, decimos, selecciona los campos nombre, correo, teléfono de la tabla usuarios, donde tipo de usuario sea igual a usuario. Nada más estos valores, administrador o usuario. Bien. Y tenemos este comando que es muy importante, pero a la vez tener mucho cuidado para manejarlo. Drop elimina permanentemente las bases de datos, las tablas, los índices o las pistas. Ojo, es una operación irreversible porque borra tanto la estructura como los datos contenidos, por lo que hay que tener mucho cuidado con él. Los comandos principales son drop database, el nombre de la base de datos, y drop table. ¿Sí? Mucho cuidado, Si yo le pongo drop database, el nombre de la base de datos, me va a eliminar la base de datos completa, incluyendo tablas y archivos asociados. Si escribimos drop table, el nombre de la tabla, punto y coma, va a eliminar la estructura de la tabla, todos sus datos, sus índices, los disparadores, los famosos triggers y las restricciones. O sea, borra todo, como si nunca hubiera existido. Pero también podemos utilizar el drop en el comando after table, que es para modificar, ya sea en este caso, queremos alterar la tabla y ponemos nombre de la tabla, y queremos eliminar la columna, especificando drop column, el nombre de la columna. Ahora, hay otro comando en SQL que se llama truncate, pero ese es una gran diferencia. Drop elimina la estructura y los datos, a diferencia del truncate, que borra todos los datos, pero mantiene la tabla, la mantiene vacía, además de que los índices o los contadores permanecen, o sea, no inicializa desde cero. Ese es un detalle muy importante. ¿De acuerdo? Drop contra delete. Drop borra la estructura,
delete borra registros, filas, ¿de acuerdo? Por eso, esa es la diferencia. Mucho cuidado con el drop. Y bueno, honor a quien honor merece. Mucha de esta información fueron consultadas en estos sitios, cuales ustedes los invito a que las consulten, que hay mucho, muy buen texto, muy buen contenido. Así es que vamos a ver cómo crear las tablas desde el comando el MC2. Para ello usamos el símbolo del sistema, ejecutar como administrador, esperamos que nos pregunte si queremos o no hacer cambios, le decimos que sí, aquí está, y ahora vamos a escribir el comando que ya hemos visto, mysql -h, el servidor se llama localhost, el usuario -u, el root, y la contraseña. La vamos a escribir y ya está. Primer comando, quiero ver cuáles son mis tablas, mis bases de datos. Primero, show database. Le doy un enter. Recuerden, aquí nos dice, cada comando termina con un punto y coma o diagonal G. Escribo el comando sin el punto y coma. Le doy un enter y me está preguntando que falta algo. Bueno, escribo el punto y coma y ya me dice cuáles son mis bases de datos. Son estas. Para poder cambiarme o seleccionar una base de datos, la que tengo aquí, puedo utilizar el comando use. Use y vamos a ver, por ejemplo, autolavado. Autolavado, punto y coma. Ahí está. Y me dice que ya me cambié de la base de datos. Si quiero ver sus tablas, entonces escribo show tables, punto y coma. Y aquí están todas las tablas que se encuentran, las tablas en la base de datos autolavado. Se llaman servicios y vehículos. Si yo necesito ver cuál es la estructura de la tabla servicios, puedo utilizar este comando. Se escribe y le pongo el nombre de mi tabla. Servicios, punto y coma. Y aquí está. Ya tengo definido que la tabla servicios tiene los campos número servicio, tipo bachar de 5, no permite que se quede vacío, es una llave primaria y el valor por default es nulo. Y aquí tenemos el otro campo, número del empleado, el ID del cliente, código del vehículo, la fecha del tipo date, la hora de inicio del tipo time, la hora en que finaliza tipo time y la observación del tipo text. ¿Sí? Si yo quiero ver la de vehículos, esta es la de servicios, entonces pondría también puedo abreviarlo, en lugar de escribir todo describe, lo puedo abreviar y se llama mi tabla vehículos. Le doy un enter y ya me aparecen los campos. Dice que son 3: código del vehículo, tipo de vehículo y el precio. Código de vehículo, su tipo es varchar de 5, tipo de vehículo varchar de 20 y el precio float. ¿Sí? Ok, ya tenemos nuestros pequeños ejemplos. Ahora bien, vamos a crear una tabla con el comando create. Primero vamos a crear nuestra base de datos. Create
data base. Le voy a poner por nombre ejemplo MySQL, punto y coma. Y ya me dice, ok, una línea fue afectada o fue alterada o reconocida. Vamos a mostrar nuevamente las bases de datos. Estoy cambiándome de los comandos que utilicé mediante las flechas hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí le digo, muéstrame todas mis bases de datos que tengo registradas en este momento. Y vemos que aquí efectivamente ya apareció ejemplo MySQL. Me voy a meter a esa base de datos utilizando el comando use y el nombre ejemplo MySQL punto y coma. Ya está, ya me cambié. Perfecto. Si yo escribo muéstrame sus tablas, show table, nada, dice que está completamente vacía. Entonces aquí es donde viene lo interesante. Voy a crear una tabla. Voy a crear la tabla que se llame usuario. Entonces pongo create table y le puedo poner usuario. Paréntesis, le voy a poner por identificador y que sea varchar de 20, que no quede vacío, o sea, pues así tiene que ser, coma, el nombre, también va a ser varchar de 30, que no quede vacío, no null, coma, y vamos, la edad, vamos a ver para acá, edad, tipo entero, queremos 2 dígitos nada más, coma, el estado, tipo char, lo vamos a manejar, vamos a poner en char, estado va a ser tipo char de 2, coma, y por último le vamos a indicar el nombre de la llave primaria. Entonces le ponemos primary key, entre paréntesis, cuál de todos los campos voy a utilizar el ID, es el que me interesa, ID, cierro el paréntesis de primary key y cierro el paréntesis de la tabla usuario. Ya no voy a indicar más campos. Y luego le puedo, si le dejo así, lo va a crear, ¿sí? Pero necesito indicarle el motor de almacenamiento. Escribo en Gine, igual, voy a seleccionar InnoDB y le doy un enter. Aquí recuerden que aquí le dijimos que nos mostrara las tablas y nos dijo que está todo vacío. Entonces aquí con todo este comando nos tiene que crear la tabla. Le damos un enter. Ok, dice que tenemos un error, vamos a checar. Create table, usuarios, null, nombre, coma, edad, estado, InnoDB.